Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien hace. Escucha y participa. Pues empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Después de unas semanas de ausencia por motivos personales, damos continuidad a los temas de difusión de suma importancia cultural. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. Hay quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast como Spotify, Anchor y Google Podcast, y desde luego a quienes participan en ellos. Con este programa seguimos con la difusión de temas de educación y cultura. Y en esta ocasión contamos con la visita de nuestro invitado, quien desde Argentina nos viene a hablar de un tema de suma importancia, un tema muy contemporáneo, pero a su vez preocupante. El tema es influencers e influencia. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Hugo Daniel Fernández. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches acá en Argentina. Es un poquito más tarde. Bien, trabajando, estudiando un poco y bueno, eh, tratando de siempre mantenerme al día. Pues bienvenido seas y yo muy agradecido porque esta charla la habíamos ya, digamos, acordado desde hace unos meses, solo que por cuestiones de trabajo y de horario y todo eso, pues no habíamos podido concretarla. Pero mira, ya estamos aquí. Permíteme presentarte a nuestro público, mi querido Daniel. Hugo Daniel, nacido en septiembre del 88, creció en una familia de clase media de origen norteño, estudiante de la licenciatura de Trabajo Social en la UNC. Le gusta la lectura desde pequeño y sus intereses y referentes son Isaac Asimov, Orson Scott, Stephen King, entre otros. Es amante de los clásicos literarios y sobre todo de la ciencia ficción, que le considera en gran parte la madre de toda ciencia. Escribir, dice, es mi pasión y mi anhelo. Describir mundos que en mi mente existen e invitar a mis lectores a entrar a jugar en ellos y a sentirse parte de mis historias. Pues bienvenido, mi querido Hugo. Yo te agradezco mucho, aunque estamos leyendo tu perfil de escritor, porque vamos a tener un programa del cual vamos a hablar de tu libro. Hoy vamos a hablar de un tema que nos trae haciendo mucho ruido y a nosotros como difusores de la cultura nos tiene bien preocupados. Y en aquella ocasión tú me comentaste que podías participar con una visión muy social, muy encaminada a tus estudios, ¿no? Por el cual, pues vamos a empezar con la primera preguntita. ¿Tú cómo ves la situación mundial en los medios de comunicación? Porque esto va a dar pie a otros temitas. Ujú. Sí, muy bien. Eh, la situación mundial en los medios de comunicación, sobre todo en esta era, en la era moderna, ha impactado de una forma, si se quiere, eh, unificadora. Unificadora para su bien y bueno, para su pesar también. El Ujú. tema de la globalización digital, como habíamos hablado la otra vez, nos está convirtiendo cada vez más en aldeas virtuales que son parte de una aldea, digamos, superior. Y pienso que esta expansión de la comunicación está trayendo también consigo algunos problemas que son alarmantes. Que son alarmantes porque al fin y al cabo la comunicación es un medio directo de influencia, ¿cierto? Ujú, Y ujú. bueno, ahora la pregunta es cómo nos estamos influenciando, de qué Claro. forma y exactamente. Pero un poquito, vámonos más atrás. Este, en esta situación mundial en la cual
perdón, todos tenemos derecho, perdón, a la libre expresión. eh, ¿Cómo surge y cuál fue esa necesidad de que todo ser de este mundo agarramos un micrófono y nos decidimos a hablar de nuestros intereses, como en este caso del podcast que llevamos hoy, ¿no? Eh, Claro. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo surge? ¿Cuál fue esa necesidad? Bien, la necesidad de expresarse es inherente en la capacidad del ser humano del lenguaje y de la comunicación, ¿cierto? Claro. Esa necesidad es parte inherente tanto de su biología como de su sociología. Recordemos las palabras de Durkheim, uno de los padres de la sociología, que decía que nosotros éramos construcciones sociales. Si bien ya Aristóteles los decía que éramos animales políticos sociales, Durkheim lo establece desde una forma un poco más científica. Es decir, que todo lo que nosotros percibimos y nos va construyendo de una forma coercitiva, o sea, nos va afectando, es social, ¿cierto? Ujú, ujú. Ahora, a través de la historia, la capacidad de expresarnos en sociedad, en el principio en poblaciones pequeñas, en tribus, no siempre ha sido de una forma libre, que es otro término a traer, que es la libertad. La Exacto. expresión y la libertad, que son términos que por ahí los tomamos como muy ambiguos, con muchas referencias, pero en sí tienen un significado muy central. La libertad es la capacidad de hacer, pensar o sentir una cosa u otra. Es esa capacidad de discernir, de elegir. Y bueno, y la expresión, para darle un significado, es la representación con palabras u otros símbolos de un pensamiento, una idea o un sentimiento. Esa es la expresión. Uniendo esos dos conceptos, tenemos la libertad de expresión. Pero muchas veces esos sentimientos, esas emociones, no son bien recibidos a nivel social. Entonces, hay algo que se llama después la represión. O sea, reprimir aquello que puede traer problemas sociales o tener revueltas sociales. Ujú, ujú. Ahora, la libertad de expresión, para traerlo un poco más a la actualidad, inicia en la Edad Moderna con la Revolución Francesa, específicamente en el año 1789, donde se empiezan a decretar los derechos humanos, los derechos del hombre, y uno de esos derechos, como en la Constitución norteamericana, que es la primera enmienda, es el derecho a expresarse. Ahora, todo derecho, que es como lo que tuvimos hablando en su momento, tiene consigo una responsabilidad y por ende, a la vez, una sumisión ante una ley, ¿cierto? Que la ley Exacto. debería ser o debe ser universal, o sea, debe ser superior al individuo, algo que vaya sobre nosotros y que sea nuestra meta de llegar. Sería la ley social, o sea, lo que impone la sociedad sobre el individuo. Pero básicamente la libertad de expresión es esa, es tener la capacidad de expresarnos ante la sociedad sin tener restricciones, sin tener límites. Eso fue cambiando dependiendo de los estados, dependiendo de las formas de gobierno, fueron cambiando a mayor o menor medida a lo largo de la historia. Y con esta democratización de los medios, el advenimiento también del Internet, pues ha abierto eh, la expectativa para todos, ¿no? Todos quienes podemos ponernos un micrófono enfrente y hablar de nuestros intereses, pues nos vuelve responsables, ¿no? De lo que decimos y lo que proponemos, ¿no? Y con esta responsabilidad social ante el yo y todos, pues bueno, se cae a veces en esta línea un poco difusa entre la libertad y el libertinaje, ¿no? De decir y hablar lo que queremos, ¿no?
Y aquí es donde llegamos justamente al tema, ¿no? Eh, el tema es los influencers y la influencia. Ya entendimos un poco cuál es ese derecho, cómo surge, y para irnos centrando, ¿qué es un influencer? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de personas lo siguen? Y cuál es su influencia y los tipos de influencers, si se puede catalogar así. Claro, primero para poder comprender lo que se está viendo, lo que se está viviendo, debemos también establecer a nivel como un marco teórico, un marco conceptual. Es de qué es puntualmente ser un influencer. O sea, influencer es aquel individuo o grupo de individuos que tenga la capacidad de influenciar en su conducto, pensamiento, sentir al otro. Claro. Un pastor de iglesia es un influencer. Ujú. Un político es un influencer. Un padre es un influencer. Claro. En sí, todos nosotros somos de una forma u otra influencia. Ortega, el filósofo Ortega Gasset, decía Ujú. que nosotros cuando venimos al mundo, influenciamos en el mundo y el mundo nos influencia a nosotros. O sea, fue un poquito más allá de Urge. Él decía que nosotros construimos el mundo y el mundo nos construye. Y eso es muy cierto. Ahora, el influencer que nosotros estamos viendo ahora, como todo en la vida, tiene un que dijiste vos recién, una responsabilidad, porque es un poder. Ahora, yo como padre, soy la influencia de mi hijo Ujú. y sus debilidades, de una forma indirecta, van a ser mis fracasos. Entonces, si yo tengo una responsabilidad como influencer ante mi hijo, también lo tiene el religioso, también lo tiene el maestro de grado, también lo tiene el político, también lo tiene cualquier individuo que tenga el poder de influenciar. Ahora, en la era que estamos viviendo, estamos sometidos constantemente, sobre todo en una franja etaria infanto-juvenil, constantemente sometidos a influencers que tienen el poder de influenciar y no de la responsabilidad de hacerlo de una forma correcta. ¿Por qué? Porque la libertad que habíamos hablado recién de expresión no se sujetó a lo que sería universal, a lo que sería una ética universal. Como Ujú. Kant decía que la ética o el deber debería ser universal. Pongámoslo, yo te lo voy a poner un ejemplo sencillo como para que entiendan el punto de lo que quiero decir. Cuando Kant, por ejemplo, hablaba del deber, decía que el deber, como parte de la ética, debería ser universal. O sea, todo lo que yo haga tiene que ser universal. O sea, que yo tengo que aceptar que me lo hagan a mí. ¿Por qué? Porque es universal. A ver, entonces yo voy a robar. No, no puedo robar, porque si yo robo y todo el mundo roba, a nivel social no se puede coexistir. Entonces el robar no se debe hacer porque no cumple el régimen, o sea, perdón, lo de ser universal, la premisa de ser universal. Ahora en el caso del influencer pasa exactamente lo mismo. Si yo soy influencer, vos sos influencer, estamos hablando del influencer del medio, el influencer de TikTok, el Ujú. influencer que no tiene responsabilidad de influir de una forma correcta. Ahora, si yo soy influencer, vamos a Kant, vamos al deber. Si yo soy influencer, vos sos influencer, todos somos influencers, y nadie tiene un control de qué está influenciando, no se hace posible lo que se llama estructura social que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque yo gano como influencer, vos ganas como influencer, todos ganan como influencer, y en la parte de trabajo activo, que es el motor de una sociedad, eh, no hay quien lo haga. O sea, Ujú. ¿quién va a ser médico si es más fácil ser influencer? ¿Quién va a ser arquitecto si es más fácil ser influencer? Y así, etcétera. ¿Por qué? Entonces no está cumpliendo lo que es el deber, no está cumpliendo la parte en que tiene que ser universal, porque si todo el Claro. mundo lo fuese, no sería aceptable a nivel social. Claro, eso es un tema como que se viene a colación justamente como consecuencia inmediata de ¿cómo expresarlo? Del deseo que tienen los jóvenes ahora por ser influencer, ¿no? Porque ser influencer es,
es esa visión que tienen los jóvenes de ser famoso, ¿no? A costa de todo, a costa inclusive de ellos mismos, ¿no? Y esta es la preocupación que nos llevó a desarrollar este tema, que los chicos ven a un influencer mediático porque pues gana bien, porque influye en los demás, porque es famoso, porque viaja, porque todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas hay consecuencias inmediatas en las cuales los chicos, como bien dices tú, no, ya no quieren estudiar, ¿no? Hay varios videos por los cuales pasan un papá que decía, es que ya no quiere estudiar mi hijo porque quiere ser TikTok, ¿no? TikToker y la niña ya no quiere estudiar, ¿no? Hay muchos casos de los cuales ya eh, la gente no se quiere preparar y como dices tú, como consecuencia inmediata es que pues ya no va a haber más, no va a haber profesionalización, ¿no? Claro. Eh, qué otras consecuencias inmediatas has encontrado como consecuencia de este ejemplo a seguir que tienen los jóvenes? Sí, dentro de las consecuencias inmediatas, que son muchas, antes de llegar a esas consecuencias inmediatas, primero déjame establecer qué es lo que piensa el joven, Ok, o sea, qué es el deseo del joven. Porque en la edad, más o menos entre los 14, 19 y 20 años, que es donde más se marca el tipo de influencer, es una edad muy característica del ser humano, donde Ana Freud, por ejemplo, lo hablaba como el síndrome de la adolescencia normal, que es una etapa en la vida donde hay un montón de cuestionamientos, posicionamientos sociales. El joven deja del cuerpo de niño y comienza a tener un mundo adulto y no encaja en uno y tampoco encaja en otro. Entonces genera una crisis, que es de la adolescencia normal, donde siempre en la historia afectó a nivel social. ujú, Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Que el sentido del héroe, el sentido del yo a mí el mundo me ve, el mundo me conoce, yo soy parte de algo más grande, terminan en el TikToker. Antes, un joven así, como decía José Ingeniero, el pensamiento de joven era revolucionario. ¿Por qué? Porque de ellos, por querer marcar la diferencia en el mundo, hacían cosas maravillosas. Los jóvenes hacían cosas maravillosas. En Argentina pasó que se pararon frente a una dictadura militar. En el ujú, mundo ujú, entero, las grandes revolucionarias nacieron de mentes jóvenes. Alejandro claro. Magno, con 18, 19 años, ya era un gran conquistador. Pero hoy en día, ese mundo que era de una forma de influencia real y tácita en la sociedad, es virtual. Y esa virtualidad no cuesta nada. Entonces, es más abarcativa. Todo el mundo puede ser conocido en el mundo. Todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede decir. Y no hay ningún control. ¿Entendés? Y las consecuencias inmediatas que se ven, sobre todo en lo que es la parte infante, porque el infante siempre sigue al joven, en la parte del niño, hay el aturdimiento de lo que es el exceso en lo que es audiovisual, afecta el sistema nervioso, afecta el sueño, vuelven chicos, qué sé yo, a tener eneuresis, a hacerse pis, o sea, retrasos incluso a nivel escolar, a nivel social, en grupo de pares, aislamiento, pequeños complejos de soledad, irritabilidad. Hay 10.000 efectos inmediatos, causas, consecuencias inmediatas por el exceso de lo que es audiovisual o el exceso de influencer, el exceso de contenidos básicos. Pero no es lo preocupante, porque eso se soluciona en el momento. Si vos Claro. tenés un hijo que no duerme a las noches, le quitas el YouTube. Si vos tenés un hijo que se vuelve a hacer piso, que le falta, es como que es algo que se puede manejar incluso con políticas de Estado simple. Ujú, Ahora, ujú, los efectos posteriores, que es lo que hablamos el otro día, cuando llegan, están hablando de hace 20 años. Los efectos posteriores de la década del 90, que era el inicio del arcade, el inicio de los videojuegos, el inicio de una era, por así decirlo, violenta, ha tenido efectos posteriores hoy. Pero ¿qué podés hacer hoy? Hoy no podés hacer nada respecto a los 90.
Y estamos hablando de juegos que eran básicamente hoy a la vista inocentes, pero Ujú. tuvieron sus efectos posteriores. Imagínate los efectos posteriores de acá a 20 años, que hablábamos el otro día de la ruptura del profesionalismo, la ruptura del nivel facultativo, universitario, por la falta de estudiantes, de cómo va a romper el sistema a nivel económico, a nivel social. Eso lo estuvimos conversando, pero hay Claro. muchísimos otros temas, como los niveles de violencia, no solamente a través del influencer, sino a través de los juegos, que está permitido cada vez más el asesinato, en las violaciones, incluso la droga, en los juegos, como si fuese parte de algo a llegar, de un lugar, una meta a donde terminar. Y esos efectos posteriores los vamos a ver. Y no hay Y, control. y se está dando, lo estamos viviendo, ¿no? Actualmente se ve en los medios eh, de noticiarios, por supuesto, ¿no? Donde los chicos hacen sus famosos retos a costa de su vida y de los demás, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia inmediata, pero pues viendo a futuro, pues, ¿qué va a pasar con los chicos que solamente creen que es muy fácil, ¿no? Hacerse los paradizos, cruzar los rieles, no sé, cualquier reto que pone en riesgo su vida y que, pues, desde luego, pues, la de su familia, ¿no? Porque, pues, siempre que se habla de un reto donde pone en riesgo su vida, no solo es el sufrimiento de ellos, sino de todos los familiares, ¿no? Entonces, sí, es un tema bastante delicado del que estamos hablando. Y a futuro, desde luego, este desgaste multicultural, pues se necesitará que alguien ponga orden. Por desgracia, en estos momentos estamos y seguimos desde hace años en esta curva de aprendizaje donde no hay todavía una legislación, ¿no? Sobre, de entrada, por ejemplo, de la protección de los datos, ¿no? De todo lo que subimos en la red. Todo se queda ahí, alguien puede hacer uso de lo que sea, ¿no? Imagínate un chico que crea su perfil siendo menor de edad y altera su edad para pues, acceder a ellas, ¿no? Entonces, ya de entrada se convierte en un tema bastante polémico y no hay quien lo regule. ¿Tú cómo ves la regularización de estos medios o del acceso que tienen los chicos a mediano tiempo? Ya no Claro. pensamos a futuro. ¿Cómo la ves? Mira, también eso es muy importante hablar del inicio. En la década del 80, 90, más 90 que 80, cuando recién había conexiones en Internet, fue una explosión a nivel mundial lo que es la pornografía infantil, el acceso de los niños a las redes, y que fue algo muy grave que intentó hacerse leyes, establecerse leyes, por ejemplo, del FDI, el control, que no solucionó absolutamente nada. Hay algo que los que estudiamos mucho la sociedad o quizás más el pensamiento humano, aprendemos ya por sentado, que el progreso de una forma tecnológica, ¿cierto? Ujú. Es inevitable. Sí, Y podemos establecer, intentar, controlar, pero termina avasallando todo porque es infrenable. Ellos quisieron, por ejemplo, en Estados Unidos establecieron leyes, establecieron controles, todo lo demás, pero continuó. Hoy un niño hace una página de Facebook y entra cualquiera y cualquiera saca los datos, las fotos, etcétera, y no pasa nada. No hay ningún tipo de control, como decías vos, de ningún tipo de red social. Ahora, no hay una regulación. En ese aspecto, que es el aspecto de acceso a las redes, no hay regulación y no hay forma técnica de regularlo. O sea, que no es que tampoco, no es que no haya una ley que lo establezca, porque una cosa está la ley y otra cosa es la práctica de la ley. Es como ujú, tener ujú. herramientas para hacer cumplir la ley. Porque vos la ley la tenés. O sea, en Google vos tenés que ser mayor de 18 años para ingresar. Esa es la ley. Claro. Ahora, la práctica de la ley es totalmente diferente. No se puede hacer cumplir la ley, que es un término ya más técnico. Ahora,
¿Qué pasa con ese punto, con el acceso a las redes? El acceso sin restricciones de los jóvenes a las redes lleva a ese vaciamiento que es el que estábamos hablando recién. Al tener una fuente de diversión inagotable, con todos los peligros que nombraste recién, los peligros de las pruebas, que hubo casos de suicidio, hubo casos de secuestro y un montón de cosas que, como te decía recién, no son lamentablemente imparables. Ahora, regular a los TikTokers o a los influencers es otra cosa. Y es otro término también. La otra vuelta te había puesto el ejemplo de los maestros. Cualquier tipo de influencer social tiene un reglamento para poder influenciar. Para bien o para mal, tiene su reglamento. Tanto como el religioso en la influencia de su credo, el maestro en la influencia del Estado a través de la educación, todos tienen un reglamento que seguir y si no lo cumplen, son sancionados por no cumplir el reglamento establecido, que los supera a ellos como individuos y hace a la colectividad. Esa es la idea. El influencer no lo tiene. El influencer común no lo tiene. Y él sí debería tenerlo y sí puede tenerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tocas eso? ¿Qué pasa cuando tocas un influencer? Estás tocando, entre comillas, que es lo que volvemos al principio, la libertad de expresión. Pero en realidad no hay libertad sin ley. Y no podemos establecer una libertad si no hay un parámetro. Por ejemplo, citándolo no lo dijo de esta forma, pero me gusta decirlo de esta forma porque sé que lo hubiese dicho así, a Rousseau decía, hay que obligar a los idiotas a ser libres. Aunque parezca contradictorio, la obligación o la ley es parte de la libertad, porque la libertad no solamente existe en el individuo, sino en la colectividad. Mi libertad termina, por eso no puede existir una libertad absoluta. Claro. No puede existir el buen salvaje. Exacto. ¿Por qué? Porque sí o sí necesita un contexto social. Y para vivir en un entorno social necesita tener la limitación de su libertad individual a través de la libertad colectiva. Y en este caso puntual de los influencers, por no tocar su libertad individual, corrompen las libertades colectivas de los vulnerables, del grupo etario vulnerable, el que no puede tomar una decisión madura en frente de lo que debe recibir. Yo como papá, como adulto, como una persona responsable, puedo decir qué ver y qué no, aunque de una forma indirecta me afecte, porque me coacciona, porque existe a nivel colectivo y exteriormente a mí, aunque yo no comparta, están ahí. Y me coaccionan a mí, porque coaccionan a mi familia, porque coaccionan a todo el medio en donde vivo y por ende terminan afectando mi libertad individual. O la libertad individual de mi hijo, o la libertad individual. Entonces yo pienso que debemos establecer como estados leyes que de una forma obliguen al influencer a tener responsabilidad de la influencia que da. Nada más que eso, a tener la responsabilidad de la influencia que dan a través de regulaciones. Si vos tenés un canal de exploración, de divertirte, de hacer reír, todo lo demás, está muy bien que se le aplique dentro de ese canal un horario de educación, un horario de ciencia, o de alguna forma sé que hay multidisciplinas en todo el mundo que lo van a saber arreglar si se proponen a hacer. O sea, se puede hacer. Ahora, como te digo, también estamos en una era que es muy sensible ante eso, ante la regulación. Y se tiene que hacer, ¿no? Es el trabajo de todos los países, porque de no hacerlo, pues estarían abriendo las puertas a cualquier situación que pondría en riesgo el propio pueblo, ¿no? Y pues los gobiernos están para cuidar, ¿no? La soberanía y al pueblo, ¿no? Pero si no lo hacen, pues estarían incurriendo también en un delito, en un grave delito los propios gobiernos, ¿no? Parece ser que ser influencer en este sentido de mediático,
ser influencer parece tiene una mala connotación. Y centrémonos en esta primera parte de comillas malo, Claro, eh, eh, pero también existen influencers positivos, ¿no? De los cuales, sí, pues, como bien dices tú, si se cataloga, si se las asigna, no sé, cierto horarios, como se hacen los cines. Aquí en México, por ejemplo, están catalogados por edades, ¿no? O sea, claro, cierta película no la puede ver un infante y porque está catalogado y hay un criterio, ¿no? Una homologación de criterios para que cierta película no puedan acceder los chicos. claro, Ciertas edades, ¿no? Entonces yo creo que sí habría que apostar mucho por esta regulación y para hacer finalmente una comunicación pues más sana, ¿no? claro, Insisto, yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Ahora, está el lado positivo, los influencers que tienen una influencia positiva en la sociedad, yo creo que eh, hay que apostar también por ese contenido, ¿no? Hay de ciencia, de cultura, música, y que están bien encaminados, ¿no? Hacia claro, cierto público de los cuales quieren influenciar, ¿no? Valga la expresión. claro. Sí, Eh, sí. ¿Sabes lo que pasa ajá, en ese punto, para que no se me vaya? Que dime. el influencer en general, eh, no es ni bueno ni malo. No, claro. Eh, Ahora, si lo definimos como voluntad, saber y poder, como tres ejes, todo el mundo tiene una voluntad para llegar al poder y el saber. Ahora, ¿qué hago con lo que sé y qué hago con el poder? Eso depende exclusivamente del individuo. O sea, podríamos citar a Maquiavelo en ese aspecto, con el príncipe Maquiavelo, que el poder del príncipe es para el príncipe. Ahora, ¿qué le dé al pueblo para que el pueblo lo mantenga en el poder? Es la viveza del príncipe. En el Ujú, caso de un influencer también, si vos podés hacer las cosas bien, yo conozco influencers que son maravillosos, de física, de arte, de historia, que son maravillosos, ujú, ujú. pero aún así necesitan la misma regulación. Todo Exacto. necesita ser regulado para que lo que nosotros o la información que nosotros accedamos tengamos la certeza de que es fiable, o sea, de que es de un origen confiable, ¿cierto? Ujú, ujú. Y no quería terminar el tema de los influencers hasta no tocar un poquito más profundo un pantallazo que diste vos sobre el tema de la pérdida de cultura, Ujú, que me parece que es un efecto muy, muy importante y es un efecto posterior que se avecina. Al tener una conexión o una globalización con todas las culturas del mundo, las culturas de los pueblos individuales se va desgastando, se va perdiendo. ¿Y qué pasa cuando un pueblo pierde la cultura? Pierde gran parte de la identidad y del poder de lucha, del poder de la soberanía. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo tener un hindú al lado de mi casa, que no haya nacido más que acá en Argentina. Puedo tener un musulmán, y no por su lugar de origen, sino por la cultura que adopta. Esa cultura la adopta a través de la globalización digital, a través de las redes. ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una diversidad cultural o multicultural, pierde la cultura principal o la cultura nativa, que es, como te digo, la fuerza de lucha de los pueblos. ¿Qué va a terminar haciendo esto? O sea, una perspectiva por ahí que me dicen apocalíptico, catastrofista, o quizás no, porque hay puntos buenos también en eso. Es que se termina en una virtual, en una hegemonía. Vamos a necesitar algo que controle esa diversificación, Ujú, porque los vamos a tener que empezar a llamar humanos. Kant, también uno de los grandes filósofos, Kant establece en uno de sus libros, La paz perpetua, que se refiere justamente a la necesidad de la humanidad de tener un gobierno mundial.
Mira, acá lo decía cuando antes de que hubiese influencia, de pérdida cultural, de todo lo que hoy Ujú, hay, bueno, ya Kant lo establecía como necesidad, porque Kant es el filósofo de la síntesis, es el filósofo de lo universal, de la trascendencia universal. Él es de lo universal. ¿Y qué más universal que un gobierno universal, decía él? Establecer un gobierno, pero con ciertos puntos que le den una igualdad a los pueblos internos dentro de esa hegemonía. ujú, Como te decía, en ese respecto, el desgaste de las culturas individuales de los pueblos a través de la adquisición de culturas extranjeras causa un quiebre en la identidad del pueblo. Y como dije, no sé si esa parte quedó grabada, la identidad es parte de la fuerza de lucha de los pueblos. Para poner un ejemplo, el patriotismo nace en la defensa de la cultura de cada nación, de cada estado, de cada pueblo. Y eso se está perdiendo y va a concluir a través de muchos procesos dolorosos en algo que la regule, que es lo que habíamos hablado recién, sobre una hegemonía, para decirlo de una forma, o un gobierno. Me gustaría leer unas pautas que hablé recién de Kant, que me parecen muy interesantes para un filósofo, eh, digamos, de la era de la Ilustración, un filósofo que fue un Copérnico del pensamiento, un revolucionador del pensamiento, que esta obra justamente no es la tan nombrada de él, sino más bien crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. ujú. Pero esta de la paz perpetua me parece muy interesante con respecto a lo que estamos hablando sobre la unificación de los estados a través del tiempo, ¿no? Ok, viene. Él habla de tres artículos que primero habla de los preliminares, que están muy buenos para entenderlos. Yo los voy a tirar nomás para que cada uno de ustedes lo vaya asimilando. Dice, ningún tratado de paz secreto en el cual esté tácitamente reservado un asunto por una guerra futura será válido. O sea, ¿qué quiere decir que ningún tratado de paz? Porque muchas veces se ha firmado tratados de paz por convenios económicos entre dos países en conflicto, pero cuando se acaba el convenio, vuelve la guerra. Ujú. O sea, que el tratado de paz medio que no. Y ya No lo tiene- hemos visto y en muy poco tiempo, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en años que se firma el tratado y se lo ignora en muy Desde la- poco tiempo. Tienes razón. Bien, después dice, ningún Estado independiente, grande o pequeño, será cedido a otro Estado por medio de herencia, intercambio, compra o donación. No hay forma de hablar de eso porque se ve en casi todos lados, sobre todo el norte con el símbolo aplastando al sur, en todos, a nivel mundial, ¿no? Ujú. Seguimos. Los ejércitos permanentes deberán desaparecer completo con el tiempo. Esto establece Kant como preliminar, antes de un gobierno mundial. Tienen que desaparecer con el tiempo. Después dice, la deuda nacional no deberá ser contraída con el fin de ocasionar tensiones entre estados. No podemos hablar, Argentina menos, de ese aspecto de las deudas y menos de las deudas nacionales por generaciones y generaciones que generan tensiones entre estados. Después dice, ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución o el gobierno de otro estado. No quiero nombrar países, pero bueno, creo que todo el mundo mira hacia el mismo lugar en la parte de inmiscuirse en problemas Ujú. culturales internos de países que no tienen nada que ver ni a nivel cultural ni a nivel identidad con ese país de fuerza bruta, digamos. Después dice, ningún Estado debe, durante la guerra con otro Estado, también es muy importante, permitir tales actos de hostilidad, los cuales hagan que se vuelvan imposible la confianza mutua en la paz futura. En este caso, quiere decir que hasta en la misma guerra debe haber códigos que
faciliten la paz en un futuro. Todo esto está hablando Kant a nivel preliminar, ¿no? Antes Ujú. de hacer un gobierno de paz perpetua. Luego de esto, habla de los artículos definitivos, que son 3. La constitución civil de todos los estados debe ser republicana, y aunque parece una contradicción entre los republicanos, porque por ahí confundimos, no puede ser republicano, dice, si es a la vez con un solo gobierno, y sí se puede, porque él habla no de un gobierno déspota, sino de un gobierno republicano, de un gobierno de elección. Después dice, la ley de las naciones debe estar fundada en una federación de estados libres. Y en la tercera dice, la ley de la ciudadanía mundial debe estar limitada a condiciones de una hospitalidad universal. Ya. Es Es, realmente, Kant, maravilloso cómo lo establece en la época en que lo establece, recién saliendo de la Edad Media, comenzando con la Edad Moderna, en una época revuelta por revoluciones, tanto de pensamiento como civiles, de conflictos, establece la necesidad del ser humano de la paz perpetua, la ujú. necesidad de un gobierno que establezca una paz perpetua. Y como último, que son los últimos 2 anexos a estos apéndices, él dice, sobre el desacuerdo entre la moral y la política con respecto a la paz perpetua, porque él establece que la moral, como habíamos dicho recién, debe ser universal y debe primar sobre todo, y de la armonía entre la política y la moral, según el concepto trascendental del derecho público, que volvemos de nuevo a lo mismo, a el derecho a nivel social, o sea, que sea superior obviamente a los deseos individuales, a lo que uno quiere o a lo que uno le apetece como individuo. Bueno, eso era mi conclusión sobre Kant. Lo quería leer porque me parece que es algo muy, muy interesante, no solamente por quien lo escribe, sino en la época en que lo escribe, que es Ujú, una de las ujú. bases de la fundación de las Naciones Unidas, que bueno, lamentablemente tenemos mucho ego, por eso él dice que lo principal tiene que ser la hospitalidad, que eso es lo que le falta como características a nosotros, digamos, a los individuos, Ujú. pero ese es el camino que se debería tratar de recorrer. Pues tú nos pones sobre la mesa un tema bastante polémico, que estamos en pañales todavía en cuanto a la legislación eh, de leyes, de medios para poner finalmente orden a gente que se dedica a exponer sus propias ideas, ¿no? A los influencers. Yo hace rato me refería no tanto a aquellos influencers buenos o malos, sino más bien a cómo lo tomamos, ¿no? La influencia positiva o negativa que tiene sobre nosotros y cómo es que nosotros la aceptamos. Este, hay desde luego muchas cosas positivas, ¿no? De los influencers. Por ejemplo, actualmente ellos se han convertido en una variante importante en la estrategia de marketing online. O sea, si por algo algunos se han vuelto millonarios, ¿no? En este tema, ¿no? Y tanto así que, si no mal recuerdo, España, pues ya quiere poner en cintura a muchos de ellos porque eh, quiere regularlos económicamente, ¿no? Y muchas otras cosas que pues ellos hacen bastante bien. Solo que como preocupación de este canal y de otras personas como tú, pues nos dedicamos a hablar de un tema tan importante que, eh, que llega a los chicos, ¿no? A los menores de edad, porque pues como bien dijiste tú hace rato, uno con ya su criterio muy amplio, uno puede decidir si me acerco o no, o qué tipo de influencer yo sigo, o no, pero con las características que ya mencionaste de lo que será un joven o adolescente, pues tenemos en cuenta que ellos están muy, muy moldeables, ¿no? Y hay que acercarlos a lo mejor para ellos, para que ellos se puedan pues tomar un criterio eh, sano, en pocas palabras, Claro, ¿no? Ujú. claro. Y, y ese problema, ¿sabes cuál es el problema también principal de las sociedades?
modernas, las sociedades actuales, es que hay como una diferenciación entre la educación primaria, que es la familia, y la educación secundaria, que es el colegio y las instituciones dedicadas a la educación más social. Que una debería complementar a la otra y deberían unirse ambas y formar al ciudadano. Pero ¿qué pasa? Una como para decirlo más claro, le tira la responsabilidad a la otra y la otra le tira la responsabilidad a la primera. Ujú, ujú. Y ninguna de las dos cumple la función de complementar de formación del individuo, la formación del ciudadano. Entonces, lo que es la escuela dice, bueno, responsabilidad de los padres, los valores, y los padres dicen la responsabilidad de la educación es del colegio, y el joven y el niño se quedan entre el quién me educa. Lo terminan educando las grandes masas digitales, o sea, todo lo que tenga que ver con lo digital. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo acelerado, porque estamos en un mundo con preocupaciones vacías y con las preocupaciones reales ya perdidas. Entonces estamos en ese gran conflicto. Y como docente o como maestro o como educador, debería no suponer qué debe pasar en la casa. O sea, no decir, mira, a vos te tiene que educar tu papá, te tiene que educar tu mamá, con los valores de la familia, etc. No puede preestablecer que tiene una mamá, no tiene que establecer que tiene un papá, no tiene que establecer que tiene una buena educación, no tiene que establecer, entonces tiene que tomar las riendas haciendo de cuenta de que no hay nada. ¿Por qué? Porque no se puede conocer la realidad interna del niño si no hay una intervención. Claro. Entonces, se quedan los niños sin nada. Ya se perdieron los valores del colegio donde se les enseñaba los valores éticos, por lo menos en Argentina hablando, ya no se les enseña ciudadanía, no se les enseña Ujú, ujú. participación. ¿No? Entonces se pierden los valores éticos que establecen los vínculos sociales. Porque se le atribuye a que la familia debería saberlo, debería hacerlo. Y familias rotas crían hijos rotos. Y esos hijos rotos crían hijos rotos. Entonces es una estructura de rupturas que van creciendo a través del tiempo. Y tampoco se pone freno en eso. Claro. No se Y ve porque yo lo veo con los chicos, lo veo con los niños, la falta totalmente de educación primaria y la educación secundaria que no hace nada para poder subsanar, poder parchar de una forma los faltantes de la educación primaria. ujú, Y ujú. es algo que tampoco se habla. ¿Por qué? Porque también volvemos a lo mismo. Si el Estado establece leyes que sustituyan las educaciones primarias, ya saltan los que se violentan los derechos, de que yo puedo educar a mi hijo con mi criterio, y empieza de nuevo una maraña de derechos, volvemos de nuevo, porque ese es el típico hombre masa, diría Gracel también. El hombre masa es el que se cree con derechos, pero se olvida de las responsabilidades, que se cree con derechos y se olvida de los deberes. Entonces tenemos ese tipo de hombre masa que decir, mira, yo no eduqué a mi hijo, pero no lo educa nadie. Ujú, ujú. O sea, yo no le enseñé los valores, pero si se los enseñás vos, yo me voy en contra tuya, porque se lo tendría que enseñar yo, pero si vos no se lo enseñás, no importa. Entonces Claro. ya hay docentes golpeados, entonces se genera un conflicto mucho mayor porque hay una intervención. Entonces, a eso es un tema muy complejo todo esto, porque todo Mucho, esto mucho. agarra todo, porque el niño sin una contención primaria se refugia donde lo que tiene más cerca. ¿Qué tiene más cerca? Un celular. ¿Qué tiene más cerca? Una pantalla. ¿Qué tiene más cerca? Unas amistades no controladas. ¿Qué tiene más cerca el niño? Entonces, en un mundo donde antes se decía, mira, si vos no lo controlaste, el chico se va a la calle, la mamá ahora le dice, che, si no lo controlás, se va a YouTube. Pero YouTube para ella o para la madre tipo, para la madre común, es más seguro que la calle. Y no es así. YouTube Claro. no es más seguro que la calle. Ujú, ujú. No es más seguro, porque la calle sí te puede dar golpes bajos, puede haber violencia, puede haber drogadicción, puede haber un montón de cosas que sí son malas, pero el YouTube lo que puede modificar es la ética, puede modificar la conducta, puede modificar hilos de pensamiento, estructuras mentales, puede hacer un montón de modificaciones, porque es, como dijimos recién, un sistema de influencias.
Claro. que si hubiesen sido utilizadas desde un principio como una forma correcta, no haría falta ni colegios, pero no fue usada de una forma correcta. Y los pocos que usan, y yo te invito a que busques, los grandes influencers de la ciencia tienen, no sé, pobres, 1.000 seguidores, 1.500 Sí, seguidores, pero es sí, es cierto. impresionante. Y yo lo he visto hasta en pantallas que lo forman en memes, en chistes, una papa durmiendo, 1.000.000 de seguidores, y vos ves un tipo hablando de física cuántica, 2 seguidores, ¿no? Que es compañero y el hermano. Es como yo, Tienes te digo, razón. un tiempo me dijeron, mis allegados me dicen, hacete un canal de YouTube, me vas a seguir vos, ¿no? ¿Quién me va a seguir? No hay forma, le digo, imagínate yo hablando Sí, de Durkheim, de Weber, qué sé yo, no, sí, sí, no hay forma, definitivamente. Miguel. Fíjate que te quiero compartir y a todo el público que nos escucha unas, digamos, puntos que encontré en una página bien interesante de una doctora que se llama Elizabeth Milovidov, profesora de Derecho y experta en crianza digital. Imagínate ya una especialidad de este Claro, calibre. Ella citando también, ella asegura de Leo que el escenario en el cual viven nuestros hijos, pues finalmente los afecta en su forma de crear y de pensar, ¿no? Y ella eh, eh, cita a la embajadora psicóloga de Internet Mothers, la doctora Linda Papadopoulos, quien dice, a final de cuentas, que los niños pequeños, al enfrentarse a ciertas influencias, pues cambia su perspectiva incluso, ¿no? Y ahí es donde los papás tenemos que hacer lo nuestro, como bien decías tú. Ella citaba hacer unas preguntas que se tienen que hacer los papás junto con los niños, y de las cuales voy a leer algunas nada más. Dice, ¿entiendes lo que ves en línea, que no siempre es cierto? El estilo de vida de la influencia refleja la vida real. Esto es como para hacerlos entender a los chicos, a los niños, que no todo lo que ven es cierto, ¿no? Y siempre mantenerlo en juicio, ¿no? Bajo una sana crítica, ¿no? Por otro lado, Lauren Seger Smith, CEO de Kidscape, ella menciona que también, si nos fijamos, cito, los niños influyentes populares podemos tener una idea de lo que atrae a muchos niños es lo hermoso, lo musical y deportivo, los bromistas y los jugadores. Eso por mencionar los temas, ¿no?, que jalan más. Entonces, sí, invita a los papás que averigüen lo que lo atrae a nuestros hijos y veamos, nos sentamos con ellos a ver qué es lo que les gusta ver, por qué les gusta verlos, ¿no? Por otro lado, equipos de asuntos de Internet apoyando a las familias lanza una especie de puntos que hay que, como uno papá, reflexionar sobre ellos. Y dice, si su hijo ve a un influencer, ¿qué tienes que preguntarte? ¿Los influencers son apropiados para la edad de tu hijo? Si no es así, pues bueno, tienes que poner reglas. Dice, establece reglas básicas para ayudarlos a elegir el contenido. 3, utiliza las funciones de control parental para ayudar a reducir los riesgos asociados en línea. 4, considera configurar una cuenta familiar. 5, utilice herramientas de aplicaciones para niños exclusivamente, ¿no? Y así se va. Yo les voy a poner esto en línea para que los papás que nos escuchen lo hagan, porque como bien dices tú, navegar por Internet no es nada seguro si no les ponemos los filtros adecuados a nuestros hijos. ¿Se van a enojar? Sí. ¿Se van a estar inconformes? Por supuesto, pero los va a tener a salvo. Y eso es lo que nos compete a nosotros como padres, ¿no te parece? claro. Es muy importante lo que decís y lo que dicen las profesionales. El único que yo puedo aportar en ese aspecto es que va dirigido hacia, como dijimos recién, a una esfera de educación primaria. Ujú, En esa esfera exacto. estoy yo como papá responsable, vos, algunos que nos escuchan, que son papás responsables, y por ahí hacemos la diferencia desde nuestros hogares, con nuestros hijos, pero hay una realidad mayor a esa, que es esa comunicación que nosotros tenemos cuando no puede ser ejercida por la institución primaria, por la educación primaria, debe ser a nivel, digamos, ético, impuesta por
por la educación secundaria, que es la educación del Estado, la educación de la sociedad. Porque yo puedo establecer como papá los límites de mi hijo frente al televisor, frente a lo que ve, frente a lo que lee, porque lo hago con mi hijo, en un caso particular, en un Ujú, ujú. individuo particular. Pero el 70, quedándome siendo optimista por ciento de los chicos, los padres no tienen el control porque tienen un montón es multicausal, de por qué no se allegan a los hijos, qué se ha perdido, las pérdidas de valores a través Ujú, del ujú. tiempo, un montón de cosas que podemos atribuirle a padres ausentes por trabajo, doble trabajo, economía, etcétera. El niño se enfrenta a un mundo diverso a través de las redes sin ninguna guía. Exacto. Ujú, ujú. Entonces estamos hablando con un grupo de padres que sí puede hacerlo, que quizás lo hace y que es algo muy bueno lo que dicen estas profesionales. Pero tenemos que hablar también y contar a los que no lo hacen y no lo van a hacer, Claro, porque no lo van a hacer. Entonces tenemos que ponernos, como digo, los pantalones a nivel social y establecer leyes a nivel social que obliguen a nivel social a que se tenga que hacer cargo, que se haga cargo y que sea responsable de la influencia que da. desde luego. Lo tiene el maestro, lo tiene el religioso, lo tiene todo el mundo, esa norma implícita dentro de cómo debemos influenciar al otro. El influencer debe tener igual lo mismo, Claro, debe tener esa misma regulación, para que por lo menos si yo como individuo no controlo a mi hijo, no se choque con algo nocivo para su salud. De una perfecto. forma tenemos que solucionar. Ujú, ujú. Sí, Pienso que de ambos lugares, tanto de la educación primaria a través de la información, como son estas profesionales, y obviamente a través de la educación secundaria, que es la intervención del Estado. desde luego. Pues mira que hay mucho, mucho que platicar, mucha tela de donde cortar. Es un tema bastante interesante, polémico, desde luego, y gente como tú que apuesta por ponernos sobre la mesa y hacernos reflexionar, pues aportan mucho a las personas que a veces no saben por dónde ir, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento porque sabía que esta plática nos iba a dar para mucho y todavía lo que falta, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, mi querido amigo, por llegar aquí al canal. Yo estoy seguro que nuestra charla cuando hablemos de tu libro también va a ser así de profunda. Sí, seguramente. Y Lo único antes que terminemos, les quiero dar dime, un último consejito, como dijeron los profesionales, ajá, es aprender a ver realmente en los niños, pero con todo el concepto de la palabra ver a los niños como el futuro de la sociedad. Con eso abarca todo lo que nosotros dijimos, que nuestros exacto. hijos y el hijo del vecino son los brazos que van a sostener el mundo cuando nosotros nos quedemos. Y cuando aprendamos a entender que esa responsabilidad cae sobre nosotros, pienso que las leyes educacionales, todo lo que hemos estado hablando, van a dar un giro. Sabios consejos y desde luego sabias palabras para los papás quienes tenemos la responsabilidad de crear nuestros hijos y como parte de una sociedad también eh, con leyes y normas, pues hacer valer también nuestros derechos, ¿no? Para una sana convivencia. Te agradezco mucho a mi querido amigo Hugo Daniel Fernández, mucho éxito con tu libro que vamos a presentar ya muy pronto también, con todo lo que nos vienes aquí a mostrar, abrir los ojos para que la gente quien en serio pues quiera seguirte y para la gente que quiera todavía pues contactarte para alguna no sé, una orientación, ¿dónde te pueden localizar, amigo? Sí, puede ser a través de mi red social, que es, digamos, obviamente simple. Tengo solamente Facebook e Instagram, ¿no? Que no sé mucho si voy a poder comunicarme, porque la verdad las uso solamente lo que es para esto, digamos, para lo que es laboral y la publicación de mi obra literaria. Pero básicamente sí, a través de mi red social. Y sí, podemos conversar, hay como dijiste, mucho, mucho de qué hablar. La sociedad es diversa,
Y bueno, y en esa particularidad, sobre todo que tiene la sociedad moderna, que entra la problemática social y bueno, eso, eso es mucho para decir y hay mucho para hablar de eso. La drogadicción es uno de los temas que también me interesa muchísimo plantear y, bueno, y solucionarlo de una vez por todas. Pues Pero bueno, será para otro momento. sí, ya tenemos tema. Dale, Pues te sí, agradezco mucho, mi querido amigo. Gracias por dale, pisar aquí al programa y a todos mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde muy pronto ya encontrarán también la galería de nuestro querido amigo y obviamente las demás galerías de todos los escritores que nos han visitado en todo este tiempo. Ahí encontrarán todo al respecto de los escritores. Si les gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo en su caso, inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy César Ciudades. Se me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido Hugo Daniel. nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto.